Alumnas y alumnos, ¿cómo están? Qué bueno saber de ustedes otra vez. Espero que todos estén bien y todas sus familias estén bien. Bueno, hoy vamos tenía ganas de hacer un tipo de clase estaba hablando mucho de laboratorio, explicar un poquito ya esto, lo que es el efecto Doppler, que es la última parte de la unidad del objetivo de aprendizaje, sonido, para empezar con el tema de la luz. Y esta clase yo voy a hablar poquito y voy a poner dos ejemplos de dos laboratorios, ¿sí? En realidad una animación y la otra después un video que explica un fenómeno sonoro, ¿ya? De una onda sonora. Que es lo que debemos terminar de entender, que el sonido es una onda también igual que la luz, pero el sonido es como una onda no tan estudiada. ¿Por qué? Porque todos queremos a la velocidad de la luz. Entonces, pero el sonido tiene sus implicancias y nos sirve, y esta clase lo vamos a hacer así. Recuerden que habíamos visto las características de las ondas sonoras, cómo se refractaban, qué diferencia tenían de intensidad o de frecuencia, si estaban en una temperatura cálida o una temperatura fría, si estaban más arriba o hacia abajo, las diferencias, cómo percibíamos el sonido, que eran las propiedades, la refracción y la difracción de las ondas sonoras. Y como ejemplo general entre onda, sonido, esa relación que hay, onda, sonido, luz, onda, ya sabemos sonido ahora, son los efectos. Hay uno que es el más famoso, que es el efecto Doppler, que es el efecto Doppler es las diferentes frecuencias que ocurren en un sonido cuando el emisor está en movimiento o el receptor está en movimiento o ambos están en movimiento. Y el ejemplo es cuando ustedes están en la calle y pasa el bombero, o sea, escuchamos al camión de bomba y la frecuencia, el tono en realidad de la sirena va cambiando a medida que se va acercando y después empieza a cambiar a medida que se va alejando. Ese es el efecto Doppler. Y un físico austríaco, ¿sí? Que se llamó Christian Doppler, que murió en 1853, de 1803 a 1853, fue quien lo estudió y lo describió para la luz de ciertas estrellas, ¿sí? El mismo efecto, porque es una onda, ¿ya? Pero después el fenómeno se generalizó para otras ondas, entre las sonoras. Este es un efecto. Y es la diferencia de frecuencia que hay en una onda sonora cuando esta onda choca, cuando el emisor o el receptor de la onda, acuérdense de quién emitía y quién recepciona una onda, se movía, o tenía un movimiento o ambos movían. Para entender todos estos ejemplos y también las implicancias de las ondas sonoras, ¿sí? O cuáles son las aplicaciones de las ondas sonoras, está el sonar, que va a estar en el video, la descripción, en los ecógrafos, de cómo medimos, por ejemplo, la guagua dentro del feto, cuando está en gestación, ya que podemos obtener imágenes, inclusive podemos hacer mediciones en 3D. Y las terapias de ultrasonido que se usan comúnmente en las cuestiones de cosméticas y epidérmicas, ¿sí? Bueno, sin más, chicos, vamos al laboratorio. Esta clase es laboratorio, así que les vaya bien, cuídense, que Dios los bendiga, tomemos nota, todo en el cuaderno y las evidencias. No entiendo, en el canal de YouTube, por favor, y lo entiendo, ok, en el mismo canal, en el mismo video. Cuídense, nos vemos, chau chau. ¿Alguna vez te has preguntado cómo viaja el sonido? Es una respuesta rápida y sencilla. El sonido se traslada en ondas a una velocidad de 331,5 metros por segundo en el aire. Su velocidad depende del medio por el que viaja. Pero, ¿y si el emisor del sonido también está en movimiento? Esto es algo que Christian Andreas Doppler, un matemático y físico austriaco, quiso saber. Como resultado de su investigación, planteó el efecto Doppler. Cronómetro, comencemos.
El efecto Doppler no es simplemente funcional al sonido, sino también a otros tipos de ondas, aunque los humanos tan solo podemos ver reflejado el efecto en la realidad cuando se trata de ondas de sonido. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador. Seguramente, más de una vez hayas escuchado la sirena de un coche policía o de una ambulancia pasar frente a ti. Cuando el sonido se encuentra a mucha distancia y comienza a acercarse, es sumamente agudo hasta que llega a nosotros. Cuando se encuentra muy cerca nuestro, el sonido se hace distinto. Lo escuchamos como si el coche estuviera parado. Luego, cuando continúa su viaje y se va alejando, lo que escuchamos es un sonido mucho más grave. Esto ocurre ya que las ondas aparentan comenzar a juntarse al mismo tiempo que el coche se dirige hacia una dirección. Este efecto, más allá de tratar de explicar los cambios en las ondas de sonido, puede tener aplicaciones importantes. En la astronomía, el efecto Doppler sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se están acercando o alejando de la Tierra. También se utilizan algunos tipos de radar para medir la velocidad de objetos detectados. Incluso en el campo de la medicina, con imágenes médicas o en la medición del flujo sanguíneo, ha tenido parte el efecto Doppler. En definitiva, supuso uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Ha servido para entender desde algo tan cotidiano como el sonido en la calle de un coche hasta calcular distancias en el universo. Fin. El sonar. El sonar es un aparato que detecta la presencia y situación de objetos sumergidos mediante ondas acústicas, producidas por el propio objeto o por la reflexión de las emitidas por el aparato. Hay dos clases de sonar, pasivo y activo. En el pasivo se usa un receptor para captar las ondas, mientras que en el activo, que es el que se muestra en esta animación, se usa un emisor de sonido y un receptor. El sonar activo crea un pulso de sonido a partir de un pulso electromagnético, llamado a menudo ping, y entonces oye la reflexión o eco del mismo. Para calcular la distancia a un objeto, se mide el tiempo desde la emisión del pulso a la recepción de su eco, y se convierte a una longitud conociendo la velocidad del sonido en el agua.